Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. La reforma educativa a lo largo de estos días y meses hemos estado escuchando sobre el sí, no, la evaluación a los docentes, los conflictos, los intereses alrededor de la reforma educativa, y creo que es importante que todos empecemos a entender bien de qué se trata, cuáles son los puntos buenos de esta reforma y sobre todo la necesidad cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de tantas cosas que están aquejando a nuestro país. La raíz es la educación, y la educación ha sido secuestrada por muchos años por líderes sindicales que no dejan que avance pues nuestro sistema educativo. Hoy está aquí con nosotros la delegada de la SEP, Olivia Azcona, a quien le agradezco que participe hoy con nosotros, y mañana en la mesa redonda, que va también a estar el secretario de Educación del Estado con nosotros en la mesa redonda sobre la reforma educativa, pero bueno, eso va a ser mañana, miércoles de mesa redonda. Y también está hoy con nosotros aquí Diosdado Virgilio Fuentes Gómez, él es director de Superación Académica, y ahí está el punto en la superación académica. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias. A ver, Olivia, empecemos a desmenuzar el tema de la reforma educativa. La hemos venido escuchando durante los últimos 2 años y medio a lo largo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, las resistencias, de repente decimos, bueno, pues ya que se aplique como tiene que ser, ¿no? Mano dura, pero no es tan fácil. El tema de la reforma educativa, desafortunadamente, desde su inicio, la han descontextualizado. Uh-huh. Nos las han vendido como la reforma laboral para los maestros. Sí. Yo creo que ese es el primer gran error que es importante quitar esa idea de la mente de los maestros. No podemos nosotros sacar de su contexto a la reforma educativa sin tener muy presente que el artículo 3 constitucional, al ser reformado, nos demanda ya brindar una educación de calidad. Por lo tanto, era necesario plantear todos los aspectos que conforman el proceso educativo para que abonen a una educación de calidad. Y he sido muy enfática en señalar que no es un asunto solamente de los maestros. También se está trabajando muy fuerte con el tema de la infraestructura educativa, y en ese sentido es importante mencionar que el censo de escuelas, maestros y alumnos nos permitió precisamente identificar cuáles eran aquellas escuelas que requerían mayor atención, y lo está haciendo la Secretaría de Educación Pública mediante diversos programas. En ese sentido, yo creo que tenemos que mirar la reforma educativa como una gran oportunidad que en conjunto va abonando a una educación de calidad para nuestros alumnos. A ver, ahí de repente es donde entran los contrastes y los conflictos de los cuales los maestros de repente, o los líderes sindicales de repente se agarran, que la infraestructura de las escuelas todavía no está, que están dando clases en condiciones que pues no son las óptimas, ¿no? Entonces no se ve el avance en el tema de la infraestructura. En eso, aquí en Tabasco, ¿cómo estamos? ¿En qué porcentaje se ha ido trabajando en la infraestructura de las escuelas en el estado? Aquí hay un punto que no podemos perder de vista. Hace un rato lo decías, este problema no es de ayer, no. Es un problema de varias décadas, y desafortunadamente tenemos escuelas en la entidad que fueron edificadas hace más de 60 años y que lamentablemente no se les dio mantenimiento oportuno. Uh-huh. Y ahora tenemos escuelas o estructuras con alto riesgo para quienes acuden a ellas a pasar un buen rato del día. Nuestros alumnos están de 5 a 7 horas en los salones de clases, en salones de clases que ya sus estructuras están muy vencidas, y a esas fue precisamente a las que se les dio prioridad y ya están siendo atendidas. Sin embargo, reiteramos la situación. Un sistema educativo que por muchos años fue abandonado y que ahora requiere con carácter de urgencia una intervención oportuna, pero no va a ser una intervención que podamos revertir la situación que impera en este momento en tan corto tiempo. Por eso el secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Choifet Chemor, ha sido muy enfático al decir: esta reforma
no es una reforma de esta gestión de gobierno, es una reforma que nos va a llevar varios años más, porque indiscutiblemente lo que hay que atender es mucho, y el tema de los maestros es uno de esos temas fundamentales que hay que voltear a ver. El tema de los maestros, cuando se ha distorsionado un poco la información con el tema de las evaluaciones, este fin de semana se aplicaron aquí en Tabasco, agradecemos a los líderes sindicales que permitieron que se llevara a cabo esta evaluación, pero se distorsiona la información diciendo que si no la pasan, si no aprueban esta evaluación, se quedarían sin trabajo, lo cual no es correcto. ¿Por qué no nos aclaran un poquito más en ese sentido, que yo creo que aquí el indicado sería Diosdado como director de superación académica? ¿Cómo aplicar? ¿Qué pasaría si reprueban en este caso la evaluación? ¿Cuántas oportunidades tienen? Bien, antes de entrar en esa materia, yo quisiera hacer un poco una situación que he ido construyendo y que hemos ido construyendo y dejar en claro algunas cosas. Primero, el gobierno federal está trabajando de la mano con el gobierno estatal. Esto podría tener una especie de discordancia, ¿no? Porque incluso son expresiones de un origen distinto, pero estamos convencidos de que esta reforma es urgente. Ahora, ¿qué sucede? Hay una situación que tendríamos que detenernos. El 48% del ingreso de los dineros en este país viene del petróleo, y un porcentaje de 10 al 15 está subligado al petróleo, es decir, somos una economía petrolizada. Necesitamos generar riqueza en este país. Migramos de la sociedad agrícola a la sociedad industrial, y de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento se gesta, se genera, no hay otro lugar más que en la escuela. Las pruebas internacionales desde diversa índole nos han manifestado, nos han desnudado nuestras debilidades. Una vez que entramos en los estándares internacionales, nuestros alumnos salen muy mal evaluados, entonces necesitamos hacer una situación de carácter urgente. Y esta urgencia es una modificación en cómo hacemos las cosas. Hace rato le robo un poco el posicionamiento de que mano dura. Yo creo que ni siquiera es mano dura, y ya ahora sí aterrizo en la cuestión de la evaluación. Sí, no, pues tienen 80 quiero ser chances. enfático, no se va a correr a ningún maestro. El articulado 52 y 53 habla del número de evaluaciones que tienen, que son hasta en 3 ocasiones, y un octavo transitorio que está en la ley, que dice, una vez que el profesor no cumpla con algunos estándares, no será separado, lo dice literal el octavo transitorio, y se ocupará en otra situación. Ahora, yo quiero detenerme. Yo soy maestro, ¿no? Yo soy maestro, yo no recuerdo nunca un niño que me haya reprobado 3 veces. Yo no recuerdo nunca, quizá una vez y medio salió bien esa vez, y mira, aquí le vas a hacer. Ahora, un maestro que lleva por lo menos 5 años en la licenciatura, y todo un cuerpo teórico que se va construyendo en la práctica docente, en la escuela, con los papás, con los niños. Pero me regreso tantito, ¿sí tienen licenciatura todos? Sí, bueno, hay estudios que en el país hay muchos maestros que no la poseen, pero ese es otro tema. Por ejemplo, en Enlace, unas maestras de Los Ríos ganaron la prueba con sus niños. Son maestras que no tienen ni siquiera la licenciatura, fueron de la normal básica y sacaron niños, que habla de la voluntad del docente, del compromiso del docente. Entonces, me regreso al asunto de la evaluación. No es punitiva, porque también este vocablo, yo se lo leo a Eduardo Andere, un teórico, pero punible es castigable, es decir, viene de castigo y no se castiga. Al maestro se le acompaña y todo un proceso. Una vez que revisamos la ley, hay una instancia que es la de nosotros, que vamos a detectar las áreas de oportunidad, alguna debilidad que tenga el docente, y vamos, o sea, no van a estar solos nunca. Además se les capacita después. Si no la aprobaron, tienen un proceso de estudio y capacitación para presentar la siguiente evaluación, ¿no? Por supuesto, son 3, pero yo hablo de asunto de los 3, que podríamos decir que hasta es un exceso, tomando en cuenta todo el proceso formativo de esta primera evaluación que viene en noviembre, que es de diagnóstico, cómo estamos, en qué áreas de oportunidad están los maestros débiles, qué me falta, y construir a través de los consejos técnicos su propia ruta de capacitación. Entonces, estamos bien. Ahora, a mí me preocupa que la desinformación genere algo que a ellos los puede dañar, porque el buen maestro estuvo dañado antes, y no quisiéramos que con esta reforma el buen maestro siga dañando, porque lo que pretenden las voces discordantes es que todo siga igual, y eso pues ha colocado a malos profesores en sitios altos, ¿no? Entonces la reforma lo que hace es poner orden, y al buen maestro, que son la gran mayoría de maestros,
no les va a pasar, al contrario, les irá muy bien. Y es que aquí de repente pensamos, cuando se habla de estas inconformidades con la reforma educativa, cometemos el error de decir los maestros, y efectivamente no son los maestros, son los intereses de los líderes sindicales que quieren a los maestros en las calles, en las marchas, no dando clases. Olivia, ¿qué porcentaje, tienes tú este número, no sé, más o menos, de la base de maestros con la que cuenta el Estado de Tabasco? ¿Qué porcentaje está dando clases y qué porcentaje está en la parte administrativa? ¿Tienes más o menos un porcentaje de esto? Bueno, precisamente una de las situaciones que la reforma educativa ha permitido es que todo aquel que fue contratado con plaza de docente debe de estar frente a grupo. Y se ha hecho un trabajo extraordinario porque la propia Secretaría de Educación del Estado tenía maestros cumpliendo funciones de carácter de asesoría pedagógica o de seguimiento a programas, y poco a poco han ido regresando. Se espera que eso también suceda en otros ámbitos. Que regresen a las clases. Que regresen al grupo, precisamente para que puedan ser evaluados y puedan continuar en el servicio, porque una de las situaciones que también se enfatizaron con el censo es que los maestros deben de estar justamente en el aula. Por lo tanto, maestro que no se encuentre allí sí se encontrará a futuro en problemas. Pero ¿es más los maestros que están dando clases o más los maestros que están en licencia? No, por supuesto, son más los maestros que están frente a grupo. ¿Sí? Tenemos más de 25,000 profesores en educación básica y no tendríamos esa cantidad afuera, definitivamente. Ahora, por ejemplo, en salud, el tema del presupuesto, el 80% se va en la parte burocrática y solo el 20% es con lo que se operan medicamentos, hospitales, todo, el 20% algo nada más. Similar algo similar sucede en educación. De hecho, en repetidas ocasiones se ha señalado que de la inversión que se destina o el presupuesto que se destina para el sector, en su mayoría se aplica en salarios. Uh-huh. Entonces también es muy complicado operar en este sector porque se cuenta con muy escaso financiamiento para otras tareas de suma importancia. Obligadamente te tengo que preguntar esto, Olivia. La semana pasada estuvimos dándole seguimiento a cómo se empieza a sentir presencia de la gente aquí en Tabasco. Nos asusta muchísimo por lo que hemos visto en otros estados, Oaxaca, Guerrero, en fin, cómo secuestran la parte educativa, y qué susto que pase aquí en Tabasco. Pues yo tengo todavía la esperanza de que por muchos años esta organización se ha arraigado en los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, y en Tabasco finalmente en la libertad que tiene todo ciudadano de pensar y escoger lo que considera que es lo mejor para él y para la sociedad de la que forma parte, han sido muy pocos a lo largo de estos últimos años los que se dicen ser seguidores de esta organización. Recientemente hemos visto un grupo de profesores que dicen ser simpatizantes. Uh-huh. Ellos están afiliados en los diferentes sindicatos magisteriales con que se encuentra en Tabasco. Sin embargo, en este momento en que se sienten acosados posiblemente por el tema del examen, se han visto inclinados hacia esta organización. Pero yo tengo la confianza y la esperanza de que en la medida que los maestros se den cuenta de que la reforma educativa no va contra ellos, sino va con ellos, avanzando con ellos, dejarán esta idea de seguir a la coordinadora y volverán a ser los maestros que siempre han sido maestros preocupados por sus escuelas, por sus alumnos y por supuesto por su propia práctica. Y es que además hay que recordar que si
consideran o en esta mala información que tienen que sus derechos laborales están afectados, si se afilian a este tipo de organizaciones, es peor, se vuelven presos de los intereses de estos líderes porque no hay manera de avanzar. Si quieren estar en un puesto de directores tienen que cumplir con un cierto porcentaje de marchas, parte de su dinero se va a financiar todo este movimiento. Entonces sí recomendamos pensar un poco a estos maestros que no se dejen engañar por estas asociaciones, y menos aquí en Tabasco tenemos tantos problemas que lo último que necesitamos es a la gente aquí presente. Diosdado, platícame una cosa, ¿qué sientes tú con los maestros que estás trabajando? Porque si bien este es el lado negativo, también hay maestros que sí están interesados en participar, en avanzar, en superarse. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, me haces una pregunta y te voy a contestar otra. Voy a precisar una situación porque en algunas ocasiones ha reiterado que los líderes sindicales, yo quiero hacer un reconocimiento público a los líderes sindicales en Tabasco porque sí, se han sumado a la reforma. Es decir, el CENTE incluso acaba de abrir un portal en internet, que es el SINADEP, si no mal recuerdo, ese Sistema de Desarrollo Profesional de ellos, con académicos que contrata el CENTE, y está en el portal. Hay maestros de Tabasco inscritos. A mí me han llegado, ya me inscribí en el portal CENTE. La gente del CITEM aquí en Tabasco, que dirige Diego Ánima, se ha acercado con nosotros. Ya estamos trabajando en una biblioteca de los maestros, viendo de qué tipo de capacitaciones compartimos. Es decir, de la mano, pues, las voces discordantes tienen dos banderas. Una, van a quitarte tu fuente de empleo. Ya dijimos que no, porque las evaluaciones son de alguna manera laxas, y el octavo transitorio. Y la privatización. Y yo quiero retomar el tema de la privatización, porque el neoliberalismo, que es que siempre esta expresión política que gobierna el Estado, estamos siempre en una confrontación ideológica, tiene esta tríada de no injerencia del Estado en la economía, liberación de precios y la disminución del gasto social. Es decir, la privatización es entregar en manos privadas una escuela, pero no vemos tal hecho. Por ejemplo, Tabasco tiene una gran inversión federal en el equipamiento de laptops, que aquí la doctora nos podría dar estas cifras. Si hoy vamos a las naves de aquí donde se hace la feria, está lleno de cientos, de miles de tabletas para los muchachos. Hay un gran programa de escuelas de calidad que tiene una inversión de mucho dinero, de recursos para escuelas. Está el programa de escuelas de excelencia. Es decir, esto le tapa la boca a cualquiera. Privatizar significa quitar recursos del Estado y entregarlo a más para que hagan negocio. Entonces no hay tal hecho. Entonces estas dos banderas, que son sus grandes banderas de estas voces discordantes, no son tal, ¿no? Que no se dejen ir con el canto de la sirena, que no se dejen con estos gritos, que no va a pasar nada. Sí, lo que sí va a pasar, esos líderes que están metidos en esos videos me refería, es, ¿no?, que se va a dejar de por abajo, de manera subterránea. Mira, ya llega de intendente a un cargo director, sí, ¿no? Entonces, eso a cualquier maestro le va a indignar. No, y aparte los maestros que se han preparado, claro, verse reemplazados por personas que realmente no tienen ese conocimiento, eso sí es una amenaza. Y ahora sí su pregunta, los maestros quieren participar. Sí, quieren participar. Por supuesto, nosotros el año pasado dimos más de 14,000 cursos de capacitación, llegan, acuden, el maestro quiere, está en el ánimo de hacerlo. Y además el maestro de Tabasco es pacífico, es un maestro que se ha sumado a la tarea. En algunas ocasiones han sucedido cosas que están más bien al margen del buen maestro, ¿no? El buen maestro está sumado a la tarea. ¿El CITED no les preocupa? ¿Es el menor porcentaje? Yo creo que no es un tema de si es el mayor o es el menor. Yo creo que es un tema de que no todos los afiliados a esta organización sindical están en ese mismo tenor de ir en contra de la reforma o ir en contra de la evaluación. Y quiero agregar un punto más en relación a lo que hace un momento se comentaba. Los maestros sí quieren la evaluación, muchos de ellos sí. Y yo creo que hemos pasado las pruebas de fuego en este fin de semana en donde se llevó a cabo la evaluación de ingreso. Si bien a nivel nacional tuvimos una asistencia el sábado del 81% y el domingo del 86%, en Tabasco el sábado tuvimos una asistencia del 92% y el domingo del 94%. Ay, bueno, pues ¿qué significa esto? Que sí estoy de acuerdo con las reglas del juego y que sí estoy jugando y lo estoy haciendo porque creo que es lo mejor. En ese sentido, no olvidemos que también ya tiene muchos años
que las escuelas de educación superior aplican un examen para ingreso. Entonces vamos entrando ya en esta dinámica de quien se queda en los lugares son las personas que se esfuerzan más, son los mejores resultados al momento. Los mejores preparados. Así Ya nos es. tenemos que ir a una pausa, Olivia, y ¿Cómo nada no? más quiero preguntarte una cosa rápido. ¿Las cuotas en las escuelas no son obligatorias? El artículo 3 constitucional es muy claro. La educación que se brinda en este país es gratuita. No obstante, también como usos y costumbres, se fue generando esta aportación que los padres de familia entregan a la escuela para las mejoras de esta. Hay sociedades de padres de familia muy bien organizados y están muy pendientes que la escuela esté pintada, que la escuela tenga sus vidrios completos, que no falten algunas necesidades materiales o que si éstas presentan alguna situación de atender con oportunidad, lo hacen. Lo que enfáticamente tenemos que decir es que las cuotas no son una colegiatura, las cuotas no condicionan el brindar educación en ninguna escuela, y precisamente esta semana la propia Secretaría de Educación del Estado dio a conocer un comunicado en donde señalaba esto que estoy diciendo, el no condicionamiento del servicio educativo por el pago de cuota alguna. No es obligación del padre de familia aportar una cantidad de dinero o incluso aportar algún bien material como podrá ser paquetes de hojas o utensilios de limpieza. No es obligación del padre hacerlo. Ningún director que diga que el alumno que no, o los padres del alumno que no presentaron este requerimiento no podrá ser inscrito, está cometiendo indiscutiblemente pues un incumplimiento a la norma y por lo tanto se aplicarán las sanciones correspondientes. Lo cierto es que también es importante que los padres entiendan que en el proceso educativo ellos forman un papel Muy fundamental. importante. Sí, porque luego le echamos la bolita a la escuela y no es la escuela, somos Y ahí es donde padres y también los maestros. padres tienen que estar más pendientes, más vigilantes, no solamente del tema de qué hace el director con las cuotas, sino también con el tema de cómo van mis hijos, cuáles son los aspectos educativos en los que él no presenta progreso, y estar constantemente cerca de él o los maestros de sus hijos para que el muchacho pueda reforzar en casa esos atrasos que de alguna manera se identifican. ¿Pero esas cuotas son de parte de la escuela o de la sociedad de padres de familia de la escuela? En ¿O algunos son mezclados? casos, la sociedad de padres es quien capta estas recurso. aportaciones y ellos son los que manejan los recursos y dan cuentas al resto de los padres, lo cual me parece que es lo idóneo. En otros casos es el director quien hace, quien establece cuotas y quien eso es administra efectivamente estos dineros, pero indiscutiblemente lo que hace un rato decía es lo que tiene que quedar en la mente de todos los padres el día de hoy. Ningún director de escuela puede condicionar el ingreso a su hijo y recibir los servicios educativos a cambio de cuota alguna. Como tampoco, ningún padre de familia puede exigirle al maestro que pase a su hijo de grado porque ya pagó la cuota. Yo creo que ese es el otro lado de la moneda. No es un tema porque también la parte de los papás. Desafortunadamente confundimos las cosas. En algunas ocasiones creemos que por el hecho de que pues ya traje la silla o lo que me pidieron, pues entonces ahora pasen a mi hijo de grado porque yo ya cumplí. Creo que hay muchos malos entendidos que tienen que quedar claros. Y en ese sentido yo creo que también los padres de familia tienen que estar más cerca de las escuelas de sus hijos y por supuesto de los resultados en el aprendizaje de sus hijos.
Sí, es que también esto de la reforma educativa se está yendo a la parte de los colegios, pero si realmente queremos que como sociedad avanzar, pues le tenemos que entrar todos, los papás, los maestros, todos los actores. No podemos dejar que solo un lado avance y nosotros como padres lavarnos las manos, es una cosa de todos. Y bueno, en la medida de lo posible, el que pueda ayudar a que pues las escuelas donde están nuestros hijos estén de mejor manera, pues ojalá se pueda, pero no es condicionante para inscripción o que participen los niños en las escuelas. Si algún padre es obligado y quiere poner una queja, ¿a dónde lo puede hacer, Olivia? La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco tiene en este caso la competencia para atender a los padres que manifiestan una inconformidad por este tema en particular y por todos los que tengan que ver con el servicio educativo. Directo entonces en la delegación. No, a la Secretaría de Educación del Estado. Recordemos que ellos son los que operan el servicio educativo en la entidad. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Suerte, que les vaya bien a ustedes, quiere decir que nos va a ir bien a todos como Estado.